Bueno, y quizá puedo comenzar ya, en vista de que son las 11:10, ya han pasado 10 minutos, con un texto que quisiera, antes de presentar a Álvaro, que quisiera leer. El reservorio de este texto es La fuga. Su título es Venían a buscarme. Venían a buscarme, registro e identidad, por Claudia Bosay. Es un texto que es muy largo, por ende solo voy a leer el primer párrafo, que es, digamos, una descripción que nos va a llevar al conversatorio como tal. Creo que los que estamos aquí de alguna forma sí o sí vamos a conectar con lo que Álvaro representa o quiere representar en su documental. Aquí mismo, en este texto, se señala en un subtítulo que es registro e identidad. Hace unos momentos estuvimos hablando con Álvaro antes de comenzar a recibir gente. Felipe, ¿qué tal? Antes de comenzar, digamos, ya la transmisión con público, sobre que este documental es la búsqueda de identidad. Así es que, sin más lata, comienzo a leer. Venían a buscarme, 2016. El nuevo documental de Álvaro de la Barra relata la enternecedora historia de una familia de artistas que tuvieron que enfrentar la violenta impunidad de la dictadura y su servicio secreto. Los padres del director, Ana María Puga y Alejandro de la Barra, fueron asesinados en la esquina del jardín infantil cuando iban a buscar a Álvaro una tarde de diciembre. Desde ahí la búsqueda no se detiene. Primero la CNI lo buscó a él, obligando a la familia a diseñar un plan de exilio y separación. Y más tarde se gesta una búsqueda propia de su identidad, de su familia, de su país. Vuelvo al Zoom. Álvaro, agradecidas de que estés con nosotros, de que puedas comentarnos. Como decíamos en algún momento, la vida pasa, y a pesar de que este documental ya estuvo liberado desde ayer a las 11 a.m. y lo va a seguir estando hasta mañana domingo a las 11 a.m. también, quisiéramos saber qué es lo que implica que hagas un documental en la búsqueda de la identidad y con el contexto que acabamos de conocer, el asesinato de tus padres cuando tenías 1 año. Hola, buenos días a todos, los que estén acá y los que estén por la radio. Bueno, justamente como planteaba el artículo y lo presentabas tú, es justamente eso, ¿no? La película es una búsqueda de identidad, en este caso la mía propia, ¿no? Al crecer en el exilio y sin poder visitar Chile hasta los 17 años, siempre tuve la duda, la pregunta de finalmente cuáles eran mis orígenes y de dónde era yo, ¿no? Crecí con esas preguntas. Y, y en el momento en que que el Estado chileno me reconoce a mí como hijo de mis padres y obtengo el derecho a poder pedir un RUT y un pasaporte con los apellidos de mis padres, surge la necesidad de ir a Chile no solamente a conocer la historia de mis padres, a buscar la historia de mis padres, sino también conocer el país donde había nacido, porque finalmente no lo conocía de grande, digamos, ¿no? Con una edad consciente, ya que yo me fui de Chile cuando tenía 1 año y medio. Eh, en el momento en que comienzo a hacer la película, al mismo tiempo es el momento en que comienzo a conocer Chile viviendo en Chile, porque lo había conocido entre los 17 y el momento que hago la película, son viajes de vacaciones, son viajes para conocer a la familia, para ver familia que conocía, pero que ya se había vuelto a vivir, que también se exilió y ya había vuelto a vivir a Chile. O sea, había mucho de mi identidad que yo no conocía. Y, y parte del proyecto personal era, uno, hacer la película, dos, vivir en Chile, y tres, hacer el juicio a los culpables del asesinato de mi padre. Y fueron 3 cosas que logré hacer en paralelo durante los mismos años. Entiendo que el mismo contexto te lleva, no cualquier persona tiene la capacidad, bueno, quizás sí, pero de identificar
la necesidad de encontrar la identidad. Creo que el proceso por el que pasaste y por el que mucha gente también pasó, no dio el fruto que dio lo tuyo, digámoslo así. O sea, la influencia venía desde el entorno que tuviste como familiares o quizá la misma comunidad que te toma, te arropa, te acoge, y eso en el fondo ayuda a que tú extiendas esto y que se vea representado en un documental. Yo creo que tiene que ver con, a ver, lo particular es que Pablo, como se plantea en la película, trató de protegerme justamente de la victimización, tratando de que no fuera un niño en que estuvieran cuidándolo o sobrecuidándolo por su propia historia y y por estar en un exilio, con la característica que podía tener un exilio para un niño de esa edad, a quien los padres habían sido asesinados. Entonces, ese elemento hizo que yo creciera en un país tropical, eh, como un niño más del país tropical. Entonces, también tuve una infancia donde logré mezclarme como uno más de los locales, digamos, ¿no? Sin embargo, el núcleo familiar, el origen familiar, seguía siendo chileno. O sea, seguíamos comiendo empanadas chilenas, seguíamos haciendo sopaipilla en la casa, y eso se convertía en algo familiar, cercano, pero al mismo tiempo distante, porque era el único lugar donde comía yo sopaipillas y empanadas chilenas, era en la casa, y cuando a Pablo se le ocurría hacer sopaipillas o empanadas chilenas. Entonces, claro, había algo afectivo cercano por tenerlo en casa, la chilenidad, pero finalmente, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba haber nacido en Chile? ¿Qué significaba ser de un origen chileno? Eso no lo tenía claro a los 15 años, en la adolescente, donde uno se empieza a preguntar de dónde viene la familia, quién es la familia, y uno empieza a ver que hay ciertas diferencias, sobre todo emocionales, eh, con la manera de registrar las emociones y tener vínculos emocionales con personas de otras latitudes. Y en esa búsqueda, lo que me hace a mí decir, hay algo que me falta conectar con mi identidad, que está en Chile, que fue el clic que hice la primera vez que viajé a Chile, que fue cuando fuimos a llevar los restos de mi abuelo, que había muerto en Venezuela. Y en ese viaje dije, todo me es familiar acá. Y emocionalmente había un mundo en el que yo me podía conectar y que no tenía que explicarme. Era muy fácil la comunicación. Entonces ahí empecé en esa... Primero, primero es una concreción, es una asir la idea de que sí, hay algo distinto de mi realidad que estoy viviendo en Venezuela con con el vínculo emocional que puedo tener, que conocí, que vi en Chile, pero al mismo tiempo se rompieron muchos tabúes que se mantenían en el secretismo familiar de la pequeña familia en Venezuela, ¿no? En ese núcleo familiar que todavía vivía con miedo, que todavía vivía con tabúes que se habían creado durante la dictadura, de historias que no se podían contar, que no se podían hablar, que no te escuchara el vecino. Cuando en Chile, en el 90, ya eso no, se podía hablar mucho más libremente, a pesar de que siempre siguió un poco el temor y todavía vemos trazos de silencios y tabúes que no se dicen. Pero para mí fue un clic, ¿no? Y volver a Venezuela después de ese viaje, pues bueno, lo primero que te ocurre es un poco perderse porque dices, bueno, pero ¿de dónde soy finalmente, no? Soy de Chile, soy de Venezuela, y comienza en la edad adolescente ese asir que hay una carencia de identidad que tienes que terminar por concretar, ¿no? Y ahí en realidad comienza esa búsqueda adulta de saber ubicarme, ¿no? De buscar un lugar donde ubicarme, como los perritos cuando dan vueltas para sentarse. Sí. Empecé a dar vueltas, y en ese dar vueltas me tocó volver al primer país donde me exilié, que fue Francia, y yo creo que fue parte de ese dar vueltas para poder ubicarse, ¿no? Porque finalmente es desde Francia que yo vuelvo a Chile. Es decir, que tu vida primero pasa en Chile hasta muy corta edad, luego vas a Venezuela o luego No, a Francia. no, no, primero Francia. Francia, luego Venezuela, y empiezas a tener, claro, siempre tú tienes la conexión con Chile.
Con Chile la tenía porque mi familia era chilena y porque el exilio hacía que siempre estuviéramos conectados. En los primeros años del exilio chileno siempre había un allegado en el sofá de la casa. Siempre había una llamada de Chile. La llamada de Chile era muy importante, ¿ya? Porque te traían las novedades, buenas y malas, de lo que estaba ocurriendo en los primeros años de la dictadura. Por lo general eran malas noticias, pero de vez en cuando se colaba una buena noticia, y había un saludo de algún familiar que incluso yo no conocía, pero los conocía por teléfono. Claro. Entonces, los primeros años del exilio la conexión con Chile fue muy fuerte. Luego, en un doble mecanismo de protección que tenía mi tío Pablo, mi tío padre, digamos, que me fue cuidando de la victimización, de que no se me victimizara para que pudiera tener una vida más normal en Venezuela. Y al mismo tiempo porque los invitados, los allegados que dormían en el sofá, fueron disminuyendo también, fueron más esparciados. Entonces eso fue a finales de los 70, comienzos de los 80, donde también muchos chilenos comenzaron a volver. Claro. El retorno, no sé si tan masivo, pero sí, en donde se da mucho más. Bueno, de Ahora, hecho, en la familia misma, los dos hijos mayores de Pablo, mis hermanos, todos los hijos de Pablo son mis hermanos, y los dos mayores en los años 80 volvieron a Chile. ellos vuelven. Sí. Hablo en plural porque somos muchos, ¿no? Pablo tuvo muchos hijos. Ahora, el tema de que a los 15 años, en el fondo, te hagas consciente de que tienes una realidad la cual quizá es bastante amorosa y en ciertos aspectos amorosa, pero incómoda, gatilla esto junto a la avenida a Chile, a empezar esta búsqueda, que en realidad creo que todos de alguna forma, cuando tenemos la adolescencia en la cara, empieza, ¿no? Es un motor. Pero el tuyo contextualmente se vio facilitado de alguna forma o también había una especie de temor, a pesar de que nunca trató de victimizar, nunca se trató de victimizarte. Es decir, más allá de tus preguntas y de tu inquietud, ¿estuvo siempre el apoyo para poder resolver esa inquietud? El apoyo sí. Yo no voy a decir jamás que Pablo no brindó ese apoyo porque Pablo lo brindó. Pablo siempre estuvo abierto. El problema es que Pablo no tenía tampoco la información. Ya. Pablo me dio apoyo hasta donde pudo. Pero por ejemplo, Pablo no conocía muy bien a toda la familia materna, a toda mi familia materna. Conocía a mi madre, conoció a mis tíos antes de que fueran asesinados mis padres, pero tampoco los conocía realmente hace tanto tiempo. Entonces me podía contar historias, pero tampoco es que me podía contar la historia de la vida de mi madre, porque no la conoció durante toda su vida. En ese sentido, también ahí había una limitación de información que no me podía llegar, a pesar de que Pablo quisiera o hubiera podido dármela, pero no la tenía. Y por otro lado, está lo que yo llamo en la película la maleta de nostalgia ajena, en el exilio uno crece, sobre todo los niños, pasa que crecemos con historias de una realidad que no conocemos. Ajá. Entonces, vamos creciendo con historias, o de mi abuelo, yo crecí con historias, o de mi abuelo, o de mi tío padre Pablo, de un Chile que ellos conocieron, con el que ellos crecieron, con el que ellos vivieron, pero que no es el Chile que a mí me hubiera tocado vivir, o el Chile que yo conocí muchos años después. Entonces, era muy difícil hacerse la imagen y la pertenencia sin haber pasado por el proceso que me obligué a hacer, que es de irme a vivir a Chile, durante todo el tiempo que estuve realizando la película y durante todo el tiempo que estuve realizando los otros proyectos. Entonces, eso era como de obligación, una necesidad para poder lograr ese proceso identitario, ¿no? El vivir yo mi propia experiencia, el conocer yo mi propia realidad y poder hacer yo
mi compenetración con ese lado mío, mi chilenidad, digamos. ¿No? Y ahí se forma una totalidad y hay un cuerpo que entiende y siente de qué se habla cuando hablamos de Chile, cuando hablamos de la chilenidad, de la realidad chilena. Y, y si bien entiendo el Chile que vivió Pablo y que vivió mi padre y que vivió mi madre, que vivieron mis abuelos, eh, porque mi curiosidad histórica llega hasta mis bisabuelos, ¿no? Cómo era el Chile de comienzo del siglo XX. Eh, y me la transmitieron ellos, entonces puedo entenderla, pero entiendo que no es mi Chile, que no es el Chile de hoy tampoco, y que a mí me tocó, y me hubiera tocado otro si no me hubiera tocado el exilio. O sea, en el fondo era el recorrer ya de forma que quede impresa en el cuerpo. Disculpen, por favor, silenciar los micrófonos, muchas gracias. Lo que decía era en el fondo poder recorrer todas estas historias y estos relatos de forma de que quedaran impresos en el cuerpo, una especie de la parte de vivencia más allá de la memoria. O sea, juntar ambas partes para que las dos tuviesen una congruencia, una base. Claro, más allá de que fuera congruente o no, porque pudo haber sido, o puede haber lados que no sean asimilados por el cuerpo, Ajá. que no sean aceptados por el cuerpo, sin embargo son. Y eso forma parte de ese cuerpo, digamos, forma parte de la percepción de la persona, en este caso el mío. Y eso ya lo forma como algo tuyo y personal. Y eso es parte de la identidad. Porque entonces, lo que tú viviste y percibiste es tu realidad sobre tu identidad, sobre tu origen. En cambio, lo que me transmitía Pablo es la suya, no puede ser la mía. Y yo no puedo tener nostalgia del cedrón con sopaipillas por la tarde, porque esa es una vivencia que él tuvo cuando él era pequeño, ¿no? La mía, en todo caso, puede ser más el pastel de choclo. Ya, ¿Me comprendo. entiendes? Porque al comerme la sopaipilla a mí me parece más grasiento de lo que a mí me gustan las cosas, digamos. Probablemente no estás junto a los recuerdos o a lo emotivo. Exacto, exacto. Sí, Me la puedo comer igual, pero no me va a transmitir la misma nostalgia. claro, comprendido totalmente. Quiero saludar al resto de las personas que se han sumado a este conversatorio con Álvaro de la Barra Puga, quien es el director del documental Venían a Buscarme. Y con esto también saludar a la gente que nos está escuchando por Radio La Comuna 102.9 FM. Y por favor, abrir también la posibilidad de que todos podamos conversar con Álvaro. Creo que nos han escuchado bastante, pero estamos aquí para poder conversar todos. Así es que los invito a que podamos sumarnos todos a esta conversación. Te voy a contar algo que se me ocurrió contarlo, creo que nunca lo he contado. ¿En serio? Pero Eh, espérate, ya, entonces pongamos por favor atención, a pesar de que no, esto va a quedar grabado, pero es es que cortito, es cortito, cortito. genial, Eh, genial, genial, adelante. Tocaste el tema del miedo al volver a Chile. O sea, había mucho miedo, sobre todo por parte de mis tíos, porque obviamente como los dos vivieron tortura, estuvieron presos después del golpe, mientras buscaban a mi padre, el regreso fue muy difícil para ellos, ¿no? O sea, uno venía temblando en el avión. Te creo. Entonces, siempre tuvieron mucho miedo de volver conmigo, porque no sabían si a mí me seguían buscando. Entonces, en el año 90 veníamos en el avión y venía muy asustado, y lo que me transmitían era ese susto. Yo no, si lo pensaba dos veces no tenía por qué tener miedo y no tenía miedo. Pero hubo un agravante, que como yo no tenía la identidad chilena todavía, no era reconocido por el Estado como chileno y como hijo de mis padres, Ajá, yo entré con el pasaporte venezolano que había sido hecho a mano y hace muy poco tiempo, ajá. y se habían equivocado en el sexo. Y decía sexo femenino. ¡Oh! O sea, Era inevitable que me detuviera la PDI en el aeropuerto. o sea, ya, perfecto.
Ya con ese factor mis tíos temblaban el triple. Tenemos aquí Álvaro y resulta que dice sexo femenino. Y resulta que tenemos a Álvaro aquí y entonces, ¿qué sucedió? No, finalmente partí a última hora a la oficina del registro en Venezuela y le dije, por favor, me arreglaran el problema antes de... Y me dijeron, no tenemos material, no te podemos cambiar el pasaporte, pero te vamos a hacer una enmienda Claro, en la segunda cartilla. Entonces, por suerte había una enmienda, porque efectivamente me preguntaron, me dijeron, pero ¿por qué dicen sexo femenino? Le digo, no, se equivocaron, no hay una enmienda. Vale decir, para la persona, el trabajador que hizo el documento, en ese momento yo usaba el pelo largo, ¿no? Y tenía el pelo largo. Pero claro, una persona con pelo largo y puso sexo femenino y ya está. claro. No se fijó en el nombre. Pero bueno. Quienes tengan los micrófonos abiertos, por favor, les pido que si pueden cerrarlos. Pablo López creo que tiene su micrófono abierto, si no aquí Rodrigo puede ayudarme a silenciar al resto de personas, solamente por un tema de que el ruido ambiental interfiere con la conversación además. Bueno, con esta anécdota de que una vez Bueno, pero para que veas a lo que hablaba, lo que me recordaste fue con lo del miedo de volver, ese miedo de volver, sobre todo cuando recién empezaba a ver lo que se llamó la transición, ¿no? Y después yo creo que hasta no pasar el aeropuerto no se relajó la familia, ¿no? Mis tíos paternos y yo. Pero como veníamos en un acto oficial, yo me sentía, todos nos sentíamos bastante seguros por eso, digamos, porque era el gobierno venezolano y chileno que se habían puesto de acuerdo para repatriar los restos de mi abuelo, quien había sido el fundador del Teatro Nacional, del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Entonces, había un acontecimiento, digamos, oficial que estaba ocurriendo y en ese marco nosotros volvíamos. Lo que ocurrió fue que cuando llegamos, era octubre y era un día bastante gris, estaba bastante nublado Santiago, y era en el aeropuerto antiguo, o sea, en el año 90, donde todavía bajamos por escaleritas en la pista, ¿no? Y resulta que todos los estudiantes de teatro de la Universidad de Chile habían ido a recibir a don Pedro de la Barra, que llegaba en el avión. Entonces, wow. la pista estaba llena de personas vestidas de negro. Y eso yo no terminé de entender que eran estudiantes de teatro y me asustó más porque dije, nos están esperando hasta en la pista. Y Pero más yo no pensaba que eran estudiantes de teatro. Yo pensé que eran hombres de seguridad que nos estaban recibiendo. es que es la primera asociación, lo mismo que hablábamos con lo de la sopaipilla, te comes una sopaipilla que al parecer podría tener una sensación de evocar sentimientos de amor, qué sé yo, y sin embargo no, entonces, o sea, lo mismo, si yo viese ese montón de gente vestida de negro, la verdad es que sí, no habría sentido lo mismo que tú, en realidad sí. Además, el temor que estaba de por sí sentado ya en tu misma familia, po, el hecho de volver Claro, a Chile. Bueno, y claro. el impasse de tu pasaporte a mano, que no pudo ser más que enmendado con otra cosa más que otro pasaporte. Voy a dar la palabra en este minuto a Mirta. En vista del tiempo, ya que la idea es que este conversatorio no se extienda más de las 2 de la tarde, no, miento, que no se extienda, que no se El extienda, domingo. claro, así como almorcemos juntos, que no se extienda más allá de eh, que sean, ojalá, intervenciones acotadas, breves, a pesar de que esto sigue siendo un conversatorio, por supuesto. Mirta. Ya. Hola a todas y todos. Em, eh, Álvaro, eh, bueno, yo tengo muchos comentarios y me encantó todo el conversatorio porque hoy día has contado cosas que nunca me contaste. Y ya, así es que me estoy enterando de cosas que no sabía y eso está muy bien. Habla muy bien del conversatorio. Em, yo te quería preguntar a raíz de esto de que obviamente, como tú eras guagua, el Chile de tu familia no se correspondía contigo, o sea, era un Chile del resto de tu familia, ¿ya? Y normalmente sucedió que las hijas, hijos de exiliados vivieron esa situación. Es como vivir una situación ficticia de una realidad
que es realidad para su familia, pero no para el niño o niñas chicas, ¿ya? Y con respecto de eso, a mí me impactaron muchas cosas de la película, tú sabes, pero específicamente en relación a ese tema, es como tú finalizas con el comentario que hace, la reflexión que hace casi al final de la película, creo, que es sobre qué pena, o sea que tú tenías muchas ganas de conocer Chile, pero que el Chile que te encontraste no es lo que tú creías que ibas a encontrar y que no se corresponde, te referías a la sociedad chilena, con la sociedad que perseguían tu papá y tu mamá y por la cual murieron y por la cual muchas otras personas murieron y sufrieron muchas cosas. Eso, si nos pudieras comentar un poquitito de eso. Y lo otro es como, ¿qué piensas tú que si esa sociedad que viste tú cuando viniste, filmaste la película, si notas algún cambio por ahora? Yo, con ahora, yo no quiero darte mi apreciación, ¿ya? Para no influir tu respuesta. Oh, ya. No, pero eso, gracias. Sí, yo creo que va en la línea de lo que estamos conversando, digamos, ¿no? El Chile el Chile de cada niño que ha vivido una separación, en este caso en Chile, va a conocer una realidad distinta en el momento en que vuelve y que retorna y que tiene su propia experiencia, ¿no? Porque todos de alguna u otra manera, porque de eso se trata la recuperación de la memoria un poco, es escarbar en la memoria de otros que conocieron la historia para poder intentar tener así algo de la verdad que ya no está. Pero recordemos que tanto la nostalgia de nuestros padres, hablando de nosotros los niños exiliados, tienen unas prismas y unas visiones distintas también. No es lo mismo la realidad de Pablo, que pudo haber crecido en Santiago, como la realidad de otro chileno que creció en Talca, como la realidad de otro chileno que se exilió pero que creció en Arica. Entonces, son realidades distintas, son matices distintos, que además tienen prismas distintos y que tienen recuerdos de lo que vivieron distintos. Y cuando te lo transmiten a ti, te lo transmiten con la carga emocional de la nostalgia, la añoranza y la distancia del exilio, que hace que ya no sea para nada, incluso la misma realidad que ellos vivieron. Entonces, cuando te transmiten eso, uno viene con eso que yo llamo la maleta ajena, la maleta de nostalgia ajena. Cuando uno llega a Chile y uno abre esa maleta y dice, pero esta maleta no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la realidad que yo estoy encontrando, ¿no? Y entonces empiezas a tratar de entender qué hay de verdad y qué no hay de verdad, y qué se parece y qué no se parece. Y a eso hago yo referencia, digamos, el Chile que a mí se me transmitió. Yo creo que era un Chile más de los tiempos de la UP, de esos tiempos que Pablo recordaba como muy creativos, muy colaborativos, muy cooperativistas, y ese Chile, cuando yo llegué a Chile, era lo más puntualmente totalmente distante a lo que se me había transmitido a mí en mi infancia. Entonces yo decía, esto no tiene nada que ver. O sea, el Chile que yo encontré es un Chile materialista, arribista, clasista, racista. Individualista. Todos los istas. ¿Sí? Los tenía todos, hasta que no cambie completamente, podremos decir que los sigue teniendo, digamos. Si bien en el segundo ápice de tu pregunta, desde el 2019, vimos que no era el único yo que lo pensaba, digamos, y que hubo una reacción, y la gente dijo, no, si estamos todos hartos de esto, y por X o por X razón o por otra razón, me toca a mí en lo personal, y visceralmente todos dijimos, no más, no más. Y eso, más allá de todo lo que pueda, o lo que ha significado en este proceso de los últimos años, lo hermoso, lo primeramente hermoso, que fue lo que me pasó a mí, porque yo estaba en Plaza Italia en ese momento, yo estaba en Plaza Italia en octubre, porque además vivía al lado, estaba pasando cuando pasó el primer grupo de estudiantes
incluso la primera micro. Me pidieron un encendedor, pero no les voy a contar si se los dio o no se los dio. Es el sentirse que no estás solo. Porque este sentimiento de que hay una sociedad que te oprime, cuando no tienes ni un solo lugar donde poder exprimirte, reclamar, es vivir con una falta y la sensación de una falta de apoyo de la sociedad que es insoportable. O sea, por eso se habla de una depresión social que hay en Chile, o por lo menos que había hasta antes del 2019, porque no tienes, estás todo el tiempo pasado a llevar, desde la compañía de comunicaciones que no te atiende el teléfono por un reclamo que te están cobrando de más en un plan que ya era caro, por un servicio que no es bueno, por el exceso de las compañías, por el exceso de las ISAPRES, por el exceso que es el cotidiano, el día a día, el día a día. Y el estar todo el tiempo así, sin tener un solo lugar donde tú puedas presentar una queja, sentirte protegido, sentir que hay un colectivo que te va a ayudar, es sentirte solo frente al mundo. Y eso es una sensación de opresión que tienes constantemente en la cabeza. Y en el 2019 nos miramos al vecino, y miramos a la calle, miramos al otro, y dijimos, hay más gente que siente lo mismo que yo, pero que no estamos comunicados, y que no sabíamos que el otro tenía este sentimiento. Entonces, a partir de octubre del 2019, empezar a ver que la señora de la verdulería de la esquina, que tu vecina, que tú no te lo sospechabas, sentía y pensaba lo mismo que vos, es muy importante, porque dejas de estar solo, dejas de estar solo. Entonces se armaron las cooperativas, se armaron los cabildos, se armaron los puntos de reunión, los puntos de encuentro. Más allá de que los detalles sean motivo de discusión o no, de los puntos de aparte, que debería haber un apéndice más que dijera, o no decirlo de esta manera, encontramos pares con los que sentirnos que tenemos algo, por lo menos en cuanto a la inconformidad, en común. Y eso te hace sentirte vivo. Más allá del despertar una sensación de esperanza, que ya ahí entramos en los bemoles y lo que la gente quiere individualmente, de repente va un poquito más allá, un poquito más acá, con más aspiraciones, menos aspiraciones, pero ya estamos conversando de algo que nos tenía oprimido a todos. Álvaro, y sobre la misma, quiero tomarme la palabra solo un minuto, pero es para señalar algo respecto de lo que mencionaste tú. Esta soledad, que digámoslo así, el hecho de sentir esta opresión respecto del no reclamo, del no respuestas, del no poder preguntar, del no obtener del no casi derecho, del no tener el derecho al reclamo, al pataleo e incluso a una respuesta, cómo te conecta? Mirta, te pediría que silenciaras tu micrófono, por favor, muchas gracias. ¿Cómo te conecta con las demás personas que estuvieron en un lugar similar al tuyo? Porque en ese sentido supongo que estuvo en más de una ocasión la sensación compartida de que sí tenías con quién, o sea, de con quién podías compartir esta sensación. Y sin embargo no tener respuesta y no tener el reclamo, pero quizá había espacios en donde se generaba esta conversación, ¿no? Sí, mira, yo cuando pequeño en Venezuela tuve la suerte de que, sin buscarlo, porque Pablo tampoco lo estuvo buscando, apareció un colegio, pero yo creo que era algo casi que fue natural. Apareció un colegio de exiliados. Fue un colegio, el Colegio Panamericano se llama. Ya. Y claro, digo que fue casi natural porque todos los padres que tenían sus hijos ahí, por lo menos el 80%, venían de dictaduras de Argentina, de Uruguay, de Chile. Entonces, éramos niños que de una u otra manera teníamos algo en común. Quizás no la historia particular, cada uno tenía su historia que era particular cada uno,
pero todos teníamos la misma sensación, los mismos sentimientos, la misma emocionalidad de pertenencia, no pertenencia. Entonces, éramos normales, no éramos los bichos raros de un colegio lleno de venezolanos, ponte tú. Claro. El único bicho raro del colegio que hablaba medio raro, sino que éramos todos, teníamos algo de raro, entonces todos éramos aceptados por todos. Claro. Y teníamos esa manera de entendernos y aceptarnos. De hecho, mis grandes amigos de la vida son amigos que vienen desde el colegio, ¿no? Luego, en el exilio ya más, un poco más preadolescente, adolescente, había muchas manifestaciones del exilio contra la dictadura, para conmemorar el 11 de septiembre, y se hacían las marchas, se hacían. Y yo poco a poco me fui alejando, yo poco a poco me fui alejando y distanciando de hacer lo que yo llamo el gueto del exilio, que sentía que que me alejaba de lo que me había protegido Pablo, de esta victimización propia o que me viniera del exterior, ¿no? Al ser mi padre, un personaje de la directiva del MIR, cuando fue asesinado, en el exilio, como que la gente empezó a visitarme. Y yo no tengo memoria de eso, pero cuando era pequeño me recuerda y me dice, no, si la gente venía como a visitarte. Y entonces Pablo, claro, Pablo se molestó y dijo, no, Álvaro, no lo visiten más. Y entonces yo me creé como también ese sistema de protección, de más bien alejarme, porque no entendía ese pasado, ni el de mi padre ni el mío, no tenía los elementos para entenderlo todavía, y me alejaba de los guetos, digamos. Ahora, de grande, en este periodo que decidí ir a vivir a Chile, que decidí estar en Chile, que decidí hacer la película que decidí, sí, evidentemente nos conseguimos con otros niños que tuvieron historias similares, parecidas, o vivieron en el exilio en otros lugares, y evidentemente tenemos un código de entendimiento, así no nos hayamos conocido en nuestra infancia, pero también tengo historias con amigos que vivieron o pasaron por Venezuela y nos conocemos desde los 5 años también. El, el, el hijo de Carmen Hertz, por ejemplo. Parafraseé una historia que en la película parafraseé una historia de nosotros cuando pequeños, pero él es víctima en el sentido en que al asesinaron a su padre, y a los 5 años nosotros, como yo tenía la figura paterna con Pablo, nosotros intercambiamos. Entonces él me prestaba a su madre y yo le prestaba a mi padre. Juegos de niños del exilio que teníamos. Y hoy por hoy, o sea, otra cosa que nunca he dicho, Mirta. Esa es una historia que no había contado. Pero cuando hablo de ese momento en la infancia del exilio, es con Germán. Y bueno, después, sí, estando en Chile, claro, nos conocimos muchos más, y sí, hay una manera de entender, de entender el cómo uno viene con un prisma distinto, sea que te hayas exiliado en México, en Cuba, en Venezuela o en Francia, vienes con tu propio prisma, y tratas de entender tu realidad desde ese prisma con el que tú te creaste tu objetivo, tu manera de mirar la vida, tu manera de tu realidad. Y siempre van a haber comparaciones, y siempre van a haber, entonces, todo eso lo entendíamos, y era la manera de transmitirnos en cómo entender la realidad que nosotros estamos consiguiendo en Chile. Así hayan vuelto en los 80, en los 90, o en los 2000, o cuando yo volví. A todos en el fondo les faltaba este recorrido en donde estaban las historias, estaba la memoria. Me refiero a que crees tú que a todos les faltaba esta especie de trozo de realidad, en donde la realidad, como bien decías, del Chile al que llegaste en los 90 era pero diametralmente opuesta a la que te habían comentado.
eso también estaba surgiendo en esta comunidad de personas que compartían estas características del exilio, del haber sido exiliados o de haber tenido padres exiliados. Sí, yo creo que están todos, pero están todos. Yo te podría decir que con las diferencias que puede haber de una historia de exilio o sin una historia de exilio, ocurre en todas las familias, digamos. O sea, cuando hay una mudanza, una mudanza de familia, cuando hay una carencia, la ausencia de algún tío, de algún familiar, y con los secretos y tabúes que se generaron en la dictadura, de repente hay baches en la historia familiar en que un niño puede preguntarse, ¿y por qué no vinimos de Concepción? ¿Y por qué no conozco Concepción? ¿Y cómo es Concepción? Resulta que toda mi familia es de Concepción y yo como niño no conozco Concepción. Entonces me hago una idea de Concepción que me cuenta algún tío, algún padre, pero no conozco toda la historia familiar. Entonces cuando va ese niño a Concepción, va a ver realmente lo que es su concepción y su idea de la ciudad que es para él. Pero esto es interesante porque además el trabajo de la memoria es lo que tenemos que ver como sociedad, que es la carencia más grande que hemos tenido en Chile, que la recuperación de la memoria, que es un trabajo que no se ha hecho como se debe hacer, por suerte se ha hecho por iniciativas privadas o pequeñas iniciativas privadas o algunas agrupaciones que han podido recuperar algunos sitios, pero no ha sido una política de Estado. Esa es la gran carencia. Que se necesita hacer un gran trabajo como sociedad y como pequeñas historias, todas las historias individuales, donde recuperar tanto la memoria individual como colectiva es importante, pero es difícil, porque el trabajo es justamente ese, el querer hacer algo que ya no está, pero que la única manera de hacerlo es a través de la memoria, que no es otra cosa que el recuerdo de experiencias de un pasado reciente o lejano. Ese recuerdo siempre va a estar teñido por el prisma propio del individuo. Entonces, ¿cómo ir filtrando? Es lo técnicamente bonito del trabajo de la memoria, que también se puede traducir en el trabajo de archivo, por ejemplo, que me encanta hacerlo en la película. Se nota que me gusta tomar el material y ponerle una lupa, digamos. Pero también no es lo mismo cuando tú miras tu foto de graduación del colegio, no es lo mismo lo que tú recuerdas cuando ves la foto ahora que cuando la viste hace 5 años atrás y que cuando la vayas a ver en 5 años más. Los recuerdos que tú mantienes de ese momento hacen que tú veas esa foto de manera distinta, con una emocionalidad distinta, y es lo mismo que nos pasa cuando intentamos recuperar la memoria, tanto individualmente como con sociedad, como en la sociedad. Entonces, individualmente siempre se nos va a despertar la curiosidad y ojalá todos en nuestras familias nos hagamos la pregunta, si no entendemos por qué mi familia se vino hace 30 años del sur o del norte, o porque ya no vivimos en la misma ciudad que vivieron mis abuelos, entender por qué, ¿no? Entender qué hay detrás de esas historias familiares y qué pasó. Pero como sociedad, mientras no haya juicio, reparación, juicio a los culpables y reparación a las víctimas, no estamos dando el primer paso para entender como sociedad la gravedad de lo que ocurrió y la profundidad que tuvo la dictadura en Chile. Porque el que estemos hoy pasando por todo el proceso que estamos pasando es claro indicio de que no hemos hecho ese trabajo. Esa pega no está hecha. Y eso, para que esté hecho, tiene que ser una política de Estado. Porque los recursos, los pocos recursos que puedan tener los colectivos, las agrupaciones, los sitios de memoria, que se agradece enormemente el laburo que hacen, el trabajo que han hecho, porque han salvado muchos lugares y muchos momentos, tiene que haber una política de Estado que haga a todo el país consciente de la importancia de que ese lugar existe y de la historia que te están contando en ese lugar. Porque es un gran esfuerzo que hay para poder mantener algo de la historia que si no se nos va a ir, se va a perder y no la vamos a comprender cuando la queramos ver más tarde.
Claro Y que sí. esto, pero esto tiene que ser una política de Estado, porque de verdad, mira, en Argentina hubo una política de Estado que también puede tener carencias, que también puede tener falencias, pero, eh, por ejemplo, se hizo un juicio público y televisado a los culpables que estaban vivos, que seguían vivos y que aún algunos quedan vivos de la dictadura. Eso creó una conciencia nacional de toda la, de toda la sociedad de que los hechos habían ocurrido. Entonces, eso creó un interés familiar, individual y como sociedad de sensibilidad, de empatía frente a las historias del pasado. Entonces, cuando después vuelven y llegan ecos de historias individuales a través de una película, a través de un libro, a través de lo que conocí o vi en algún museo o sitio de memoria, puedo entender mucho mejor y asir mucho mejor los hechos tal y como ocurrieron en el pasado. Pero tengo que venir permeable. Si no voy permeable, voy a llegar a un sitio de memoria donde me van a contar una historia y no voy a entender ni la mitad de lo que me están contando. Entonces, por eso tiene que haber como un proceso, si pensamos en la sociedad como un individuo, como una persona individual, tiene que pasar por ese proceso de querer conocer el pasado. Si no quiere conocer el pasado porque no lo sabe, no lo entendió, no se lo dijeron, cuando le llegue la información no le va a importar, porque va a ser más importante estar revisando el celular. El ejercicio de la memoria muchas veces es un ejercicio sumamente doloroso y hay personas que no, que en realidad piensan que es mejor no hacerlo. A mí por preguntona muchas veces no me respondieron. También en la curiosidad, más que pecar de puntúa, era la avidez de saber qué pasó, qué sucede. Yo tengo 36 años. Entonces, en esta, que yo no tuve vivencias cercanas, digamos, dolorosas, eh, no tenía cómo explicarme ciertas eventualidades, ciertas cosas que se comentaban a mi alrededor. Y tuve, claro, de ahí el ejercicio también un poco, a un nivel nada comparado con el tuyo, pero este ejercicio de a poco ir buscando, investigando, en donde me aceptaran, quedándome más tiempo y metiendo un poquitito más, qué sé yo, el dedo y la interrogación. em, pero comprendo que es un ejercicio a largo plazo y que en realidad el realizarlo, si fuese una política de Estado, hace poco escuché el discurso de Francia Márquez, quien asume como vicepresidenta de Colombia este 7 de agosto, perdón, y ella también decía que van a crear una comisión de reparación. Entonces, lo vinculo a lo que señalabas tú anteriormente sobre que como política de Estado se empiece con la reparación y también con el ejercicio de recuperar la memoria, que creo que es un tema profundo y bastante denso, en donde deberíamos todos hacernos el ánimo, que yo creo que sí está, de poder establecerlo. O sea, sí o sí. Sí, yo particularmente, pero eso es otro tema que ya es una línea del cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que eso tiene que hacerse con gente que ya ha hecho la pega. Yo creo que hay que consultarlo con otros países que ya han hecho la pega. Y por ejemplo acá, en Argentina, no se ha hecho de una manera, se puede lograr de una manera lúdica. Hay parques de memoria, donde los niños y las familias van a pasar el día a volar volantín el domingo entero, pero resulta que todas las esculturas que están en el parque, que son a la vez juegos para que los niños estén o montándose o entramándose o saltando la cuerda o, saltando, o pasando por pequeños laberintos, todo tiene que ver con la recuperación de la memoria, porque estos jueguitos para levantarse que hay en todas las plazas, en este parque de la memoria, resulta que son, cuando tú te alejas, distingues que son celdas que están arrumbadas unas sobre otras, con las puertas y ventanas abiertas. Entonces, todo el tiempo estás trabajando sobre el tema al mismo tiempo que estás pasando el domingo en familia. Claro. Y entonces se puede hacer de una manera que no sea un peso eh, para la persona que está conociendo, ¿no? ¿Okay? Después, ahora te comento para la persona que fue víctima, pero la persona que está conociendo, que son las nuevas generaciones, que son lo que nos importa, que sepan la historia del país.
no tiene por qué ser, puede ser de una manera educativa y puede ser de una manera incluso para los niños lúdica, es decir, hasta cierto punto, digamos, no se puede tratar con lo lúdico. Y yo creo que si logramos que sea una política de Estado que implique no solamente la intención y la apertura, el estar incentivando el tema todo el tiempo, porque además signifique aportes de presupuesto, podremos tener instituciones que puedan tener líneas editoriales y museográficas que vayan al unísono de toda una política de Estado para poder tener a nivel de educación de la sociedad, porque es reeducar a toda la sociedad frente a la apertura de estos temas, frente a la sensibilidad de estos temas, y van a surgir temas nuevos, van a surgir, que tienen que surgir, que es natural que surjan y que tenemos que pasar por ese proceso, porque si no, la sociedad no va a sanar. Y vamos a crear fundaciones, cimientos fundacionales nuevos sobre una base que es arena movediza. Entonces, si hacemos esto, yo creo que mucha gente, que es el tema que tocaba, que se siente víctima, que sufrió algún grado de tortura, que fue víctima en la dictadura, y tiene cierto dolor que no quiere tocarlo porque justamente le causa dolor. Yo creo que se van a sentir con una sociedad que los abraza y van a querer sanar hablando y contando su historia, que es lo más importante, porque estamos comenzando a perder muchos testimonios de gente que se están yendo con las historias sin contarlas, Sí. porque nos están sintiendo arropadas y abrazadas por la sociedad. Yo no sé si te fijaste, pero en la película trato con mucha dignidad y mucho respeto a todas las personas que tuvieron que abrir una puertecita de esa memoria que tienen totalmente tapada, sellada, porque es natural. O sea, para poder sobrevivir, tú tienes que crearte un cotidiano. Igual te tienes que levantar todos los días, ir a trabajar, igual te tienes que hacer cargo de la familia emocionalmente, económicamente, y ser el sustento y estar ahí. Entonces, no puedes vivir desde la victimización. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hace toda persona normalmente. Trata de olvidar, trata de no hablar, se cierran, se crean un bloque. Entonces, pedirles que me abran la puertecita, la ventanita, para contarme una partecita de ese dolor, siempre fue con mucho respeto, con mucho amor, con mucha dignidad, frente al momento en que me daban la entrevista y después frente a lo que quedó en la película, ¿no? Siempre cuidé que la película quedaran con toda la dignidad del caso que merecen, ¿no? Ujú. Estoy puro tomándome el micrófono, la verdad es que he sido muy mala conductora en este minuto. Quisiera darle la palabra, por favor, a Ricardo, pero en este momento creo que no está Ricardo, sino... Mi nombre, a ver, momento. Dale, Ah, dale. ya estoy, sí. Hola a todos, mi nombre es Sonia, yo soy la compañera de Ricardo y quiero contarles a ustedes, en especial a Álvaro, que nosotros fuimos compañeros de estudio de Alejandro. En el molde de Sala. No, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¡Ah, qué bueno! ¿Cómo Sí. es tu nombre? Mi nombre es Sonia Klimpel y Ricardo es Ricardo Ávila. Ricardo Ávila. Sí. Éramos un curso muy especial porque justo fue el año 68, que fue el año de la Reforma. Sí. Entonces estábamos todos muy unidos como curso, porque la estructura, digamos, curricular ahí era todos los alumnos, independiente de lo que quisieran estudiar después, iban a un año común. ¿Ya? Estudiaban un primer año, claro, y era un curso inmenso, como 50 y tantos, no sé. La cosa es que había algo que todos los estudiantes de ahí teníamos algo particular que hace que uno se acuerde de ello. En particular, yo me gustaba mucho Alejandro porque varias razones. Primero, por el apellido de la Barra, porque yo tenía una prima actriz, ya mi prima Frida, que era muy amiga de Pedro, tu abuelo Álvaro. Eran ellos muy compañeros y
Y entonces a mí, yo que también había pertenecido ahí a algunos grupos de teatro, me resonaba mucho y además, aparte de eso, él tenía un renombre importante dentro del ámbito del teatro. Ya era conocido como director de teatro, no sé como actor, porque yo nunca lo vi actuar, pero era reconocido como gran director de teatro que fue como pionero de varias líneas, ¿no? O líneas nuevas de actuación. Bueno, la cosa es que ya por el apellido me gustaba. Entonces, yo no tenía idea que Alejandro era hijo de Pedro. Nunca lo supe hasta mucho después. Pero Alejandro se destacaba porque hablaba muy poco. Pero lo que decía era así como cototo, ¿ya? Era algo importante, había que escucharlo. Lo otro era que siempre se sentaba al lado de la ventana. Entonces, estaba siempre como entre participante y espectador. No sé por qué sería eso, ¿ya? Quizá era porque era militante y estaba siempre ojo por todos lados. Lo otro que era notorio en él es que no era una persona que era como empática con todo el mundo. Nunca lo vi en una actitud como conflictiva o confrontacional con alguno de los alumnos que eran claramente que nosotros llamábamos momios en ese tiempo. Pero no era confrontacional, al contrario, era como abierto a explicar sus razones de todo. Entonces era un tipo distinto a lo que era el estándar de los estudiantes de aquella época. Así que... Sonia, bueno, después, ¿sí? tal vez que me dejes tu teléfono, después te llamo. Pero Okay. tengo una pregunta. Ese primer año entonces fue como un propedéutico y el primer año de física lo estudiaron en el 69. Claro, el 69 ya se separaban los grupos, pero yo seguí matemática. En principio yo seguí física también, pero después me pasé a matemática porque me fue mal con la física. Entonces, pero él, lo que te iba a comentar es que aparte de todas esas características que acabo de nombrar, tenía una sensibilidad especial. Y era así como era muy bonito de figura, muy ágil, Entonces, a mí me da una idea de algún personaje de alguna novela romántica. Así que, mira, toda su historia de vida es como una historia romántica. Esto de escaparse, lo que contaba, no sé quién contaba, tú parece que contaba, que se fue a los 8 años, no sé si lo vi en la película, que Sí. se fue a los 8 años porque se enojó con el papá por injusto. Esa es la actitud típica de un niño que es idealista ¿ya? Que pone la justicia antes que lo directamente que le llega a él, o sea, lo que le afecte, ¿ya? No importa cómo le afecte, él la justicia primero, ¿te fijas? Entonces él se la sufrió seguramente cuando se arrancó y todo lo demás, pero puso la justicia primero. Entonces, para mí es el personaje romántico que yo he vivido en este siglo, no, en el siglo pasado, perdón. Bueno, eso quería comentarle, oye, y Sonia, muy muchas lindo, gracias. Muchas gracias yo lo estimé mucho, Alejandro. Pero ahora va a conversar algo también de sus recuerdos, Ricardo, ¿ya? Perfecto, Él perfecto. va a tomar la palabra ahora. Un abrazo, un abrazo. Ya. Bueno, mira, con Sonia, ¿no es cierto? Fuimos compañeros de estudio en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Alejandro estudió física, igual que yo. Y bueno, además de la sensación que menciona Sonia que causaba Álvaro, yo dialogué, conversé con él bastante en aquellos tiempos, varios otros compañeros también del MIR, ¿ya? Y a mí me impresionó la consistencia ideológica y práctica de Alejandro, ¿ya? Realmente creo que
lo sentí como de un nivel superior, ¿ya? Al cual yo no me atrevía, no podía llegar. Y pero lo tengo como una figura señera de lo que ocurrió en aquellos tiempos en Chile. Por supuesto hubo varios otros, muchos otros que recordamos que están vivos y otros que están muertos justamente por aquella consecuencia. Un detalle que lo cuento vía otra persona, ¿ya? Una amiga común que estaba con con Alejandro en algún momento en que él estaba dando sus datos biográficos, quizás y para la Junta de Auxilio Escolar y Becas o algo así, y le preguntan por su madre, ¿ya? Y preguntan por la profesión de su madre, ¿ya? Y Alejandro dice, mamá. Perdón, ¿cómo? Sí, ¿a qué se dedica su madre? ¿Qué profesión? Es mamá, ¿ya? Ya, esa ffue la respuesta, ¿ya? Bueno, esta amiga más adelante conoció a la madre, ¿ya? A tu abuela, y entonces ella relata, bueno, la expresión de Alejandro de decir que su mamá, la profesión de su mamá era ser mamá, era absolutamente legítima, ¿ya? Absolutamente precisa. Así es que ahí también, pues, Álvaro, tú seguramente te perdiste mucho a tu abuela, que debe haber sido una enorme persona, ¿ya? Bueno, ese testimonio quería dar, pero también quiero agregar ese detalle del exilio, ¿ya? Yo estuve solamente 11 años fuera de Chile por exilio, y exilio voluntario. Llegué el año 90 y efectivamente tuve también el shock de encontrarme con un Chile completamente cambiado. Nosotros habíamos hecho solidaridad con Chile desde afuera, en este caso de Estados Unidos, y hablábamos de un Chile que no existía cuando yo llegué de vuelta. Y cuando llegamos acá, para conectar con tu experiencia de ser hijo de retornado, ¿no es cierto? Mis hijos que tenían 11 años, 10 y 11 años cuando volvimos, estaban completamente desadaptados, en los colegios no funcionaban para nada. Entonces estuvimos conversando con un psicólogo infantil, y en un momento el psicólogo me dijo, oye, nos dijo a mí, mi esposa en ese tiempo, oye, ¿ustedes no se han dado cuenta que tienen un par de exiliados en su casa? ¿Ya? Exiliados absolutamente involuntarios. Les preguntaron a ellos si querían venirse a este país extraño. No les preguntaron, los trajeron, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué se extrañan entonces que estén tan desadaptados? Ellos simplemente están en un lugar extraño, eso es lo que pasa, ¿ya? Bueno, con eso me conecto. Muchas gracias, Álvaro, por toda la experiencia. No, Ricardo, ustedes, gracias por contar la historia. Rodrigo, no sé si me puedes escribir por interno, a ver si me anotan. Ricardo, si me pueden dar el teléfono, yo lo comunico con ustedes. Conseguimos toda la información, Álvaro. O sea, esta es la tercera anécdota. Un abrazo, Ricardo. De haber pasado en otros conversatorios, quizá. Muchísimas gracias, Sonia y Ricardo, por el testimonio, por poder hacer este ejercicio de memoria hoy. Queremos recordar que esto va a quedar grabado, que esto está siendo transmitido por Radio La Comuna 102.9 FM, y que además esto va a ser retransmitido en un tiempo más. Vamos a dar aviso igualmente. Y quisiera preguntarte, Álvaro, bueno, con el impulso de esta grata experiencia, de esta grata anécdota que nos comentan Ricardo y Sonia, teníamos una pregunta anteriormente en el chat, que es de parte de una compañera, Rosana, y ella dice, ¿cuándo se entera Álvaro de la muerte de sus padres? ¿Creció sabiendo o le cuentan de grande? Es una pregunta que fue planteada hace un rato atrás, y que de responderla, bueno, te No, dejo. otra persona ya no. Yo siempre supe. Sí, eso es algo que yo de grande puedo agradecer, digamos, a la manera en cómo se vivió todo en el exilio, pero siempre se me dijo la verdad, y siempre se me dio respuesta a toda curiosidad que yo tuviera de pequeño. Y eso yo creo que eso es muy importante en la infancia de un niño, porque los niños no venimos con todas las estatutos morales que socialmente se te pueden imponer ya cuando eres adulto, ¿no? Entonces, no juzgamos nada.
Entonces, que te digan las cosas como ocurrieron, o como tú crees que ocurrieron, ya es bastante para un niño que tiene que formarse y asirse de alguna manera. Yo siempre supe que mis padres no solamente habían muerto, sino que habían sido asesinados, que habían asesinado en el jardín de infancia un día cuando venían a buscarme. ¿Eh? Siempre lo supe. Después, a partir de eso, hay detalles que yo podía ir preguntando y que podía ir, con la edad se te van ocurriendo más dudas, más preguntas. Yo, como decía Ricardo ahora, yo tuve la suerte de conocer a mi abuelo paterno, pero yo no conocía a mi abuela y tampoco conocía a mis abuelos maternos, porque el exilio me lo impedía. Cuando yo vuelvo a Chile, mis abuelos todos estaban muertos. Entonces, al único que conocí fue al director de teatro, a Pedro, y entonces tenía muchas dudas de cómo era mi familia, no solamente mis padres, cómo habían sido, sino cómo era el resto de mi familia. Y cómo habían ocurrido los hechos, y qué había pasado con esos meses entre medio, y dónde eran los lugares, cuáles eran las esquinas. Todo eso era importante y yo lo fui, las preguntas fueron despertando con la edad, digamos. Igual llega un momento en que dejas de hacer preguntas, que esta desconexión automática por el cotidiano. Yo me acuerdo que como a los 10, 11 años creo que ya había preguntado todo lo que Pablo me podía responder. Y si seguía preguntando, me seguía respondiendo lo mismo, entonces me di cuenta que no tenía dónde hacer más preguntas, ¿no? Hasta que a los 17, en el 90, conocí Chile y encontré que había mucha gente que sabía muchas historias que podía darme muchas respuestas y empecé a preguntar como loco. Bueno, y con toda la elocuencia que tiene un adolescente de 17 años, pues, o sea, preguntar de, ¿cómo se dice? De punta a cabo. Igual Tengo, era impresionante como en ese primer viaje, en el que ya habían muchos exiliados que habían vuelto, yo siempre me sentí muy parecido a mi padre, y físicamente, y en ese tiempo yo tenía una edad cercana a la edad que tenía mi padre cuando murió, pero tenía la edad que mi padre cuando había salido del colegio. Y me impresionó mucho que la gente me reconociera en la calle. Eso de caminando por Paseo Humada, me dijeron, estoy viendo la misma imagen de Alejandro de la Barra, tú eres algo de Alejandro, y yo, sí, soy soy el hijo. wow, Increíble, era como, a mí todavía se me sí. levanta. Y en esa reacción corporal, o sea, venía también quedemos en contacto quizá y también otra fuente de respuestas, po. Claro, pero sobre todo es conocer y tocar lo que significa pertenecer a un pasado que no eres consciente, que no lo tienes, ¿no? Esos primeros contactos eran así espeluznantes y te levantaban los pelitos, te ponían la piel de gallina a cada momento, porque era una cosa que te cuenten lo fuerte que fue algo, lo importante que era algo, ¿no? Otra cosa es que te ocurra, ¿no? Cuando te ocurre eso, que un extraño te puede tener en la calle y contarte que conoció a tu padre, ¿no? Dices, o sea, mi padre sí era real, no es un sueño, no es un cuento nostálgico de Pablo, y no es el héroe militante que murió por la causa de sus ideales. No, era una persona y que estudió en un colegio, y este señor que me acaba de parar en la calle se acordaba de él y lo conoció y jugó a la pelota con él. Y yo quiero Claro. saber cómo mi padre jugaba a la pelota. Esas cosas que no se preguntaban. Claro, y que lo tenías plasmado en ti. O sea, si te paraban en la calle reconociéndolo en ti, tú eras, digamos, o sea, eres la parte viviente de tus padres, que es lo que todos somos, bueno, en realidad como hijos. Quiero dar la palabra a Tulio, que hace rato tiene su manito ahí levantada. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, saludo para todos. Eh, Quiero agradecer a Álvaro la posibilidad de haber visto su documental. Como le decía al principio, siento que es una trama contada con una súper buena pluma visual y narrativa. Y bueno, se ve que las heridas aún están abiertas de lo que ocurrió, de la violencia que se ejerció sobre el pueblo en el 73.
y lo reconocí, y lo reconocimos muchos, creo yo, en el estallido mismo, y después cuando la gente se empezó a organizar y empezó a tratar de darle cuerpo a lo que quería alcanzar, a lo que quería lograr. Había mucho miedo en que sonaran ciertas palabras, no sé, por pueblo, popular, incluso, no sé, socialismo, comunismo, no sé, una serie de palabras que aún como que creo que yo que fue tan fuerte el manotazo que le cayó al pueblo encima que todavía aún en algunas generaciones pesa. Y yo quisiera leer unas preguntas que manifestó una de nuestras eh, vecinas de nuestro colectivo, de nuestra comunidad. Ella estaba en el conversatorio, pero se le cayó la señal y me mandó la siguiente reflexión, que creo yo que es importante. Ella se llama Ana Videla. Dice: antes de todo, quiero agradecer la posibilidad de ver el documental y participar en el conversatorio acerca de la escena en que en el colegio del papá, Álvaro manifiesta que no comparte la forma fúnebre de conmemoración del 11 de septiembre. Comparto esa sensación de derrota permanente, dice ella. Y ella se pregunta, ¿qué hacemos con nuestros muertos y sus luchas que aún son nuestras? En lo concreto, hemos sido derrotados, pero la historia continúa. Y la típica pregunta es, ¿valió la pena? ¿Vale la pena? ¿Encontraste a tus padres en el colectivo y en la lucha que ellos eligieron? Ahora, yo creo que evidentemente que siempre va a valer la pena. Y bueno, ahí termina un poco la reflexión que ella hace. Y eso quería yo compartirlo con ustedes. Y te agradezco mucho haber podido ver la historia, que yo siento que está contada, evidentemente que es un golpe, una tragedia, una tragedia. Pero sin embargo tú tienes esa mirada de tratar de que haya optimismo ahí en esa reflexión, en ese encuentro, en esa sanación. Porque se ve en el documental compañeros de tu papá que aún se quebran del golpe, de los golpes que ellos recibieron, de las torturas, en fin. Entonces, este país, claro, tiene aún una deuda muy pendiente con toda esta temática y con sus luchas que continúan. Eso. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta y por pasar el mensaje de la oyente. Sí, viene un poco de lo que estábamos hablando del trabajo de la recuperación de la memoria, ¿no? Ese comentario que yo hago en la película es justamente una sensación que siempre tuve, tanto en el exilio como cuando llegué al Chile, no todo, pero en general, el teñir los actos conmemorativos de este carácter que yo llamo funerario por no encontrar un mejor término en el momento de hacer la película, justamente nos lleva al camino de la derrota, ¿no? No al camino de la conmemoración de la vida, porque finalmente yo celebro que mis padres nacieran, porque si yo no estaría acá, ¿no? No puedo conmemorar que los mataron, tengo que conmemorar que nacieron, ¿no? Entonces, al ver eventos como el que se hizo en el ejemplo en Manuel Sala, o el que se repite todos los años en el Estadio Nacional, que es importante, que hay que hacerlo, que no estoy hablando de eso, estoy hablando de la forma, ¿no? Porque no hacer un canto por la vida, digamos, no es colocar la foto y prender una velita todos los años en el Estadio Nacional. Yo creo que tenemos que hacer algo para reconstruir la vida y la manera en que ellos veían su lucha. Creo que ahí hacemos un aporte por la vida y no por la muerte. No sé si me explico bien en la manera en que veo o siento que la mayoría de los actos se logran, se hacen, y entiendo de dónde viene, ¿eh? Esto viene del dolor de cada uno de nosotros, que al pensar, al recordar, o al intentar recordar, o al contar incluso la historia de un otro por respeto, y por respeto al dolor del otro, lo hacemos desde el dolor de la pérdida. Y eso es lo que nos lleva a la derrota, cuando en realidad tenemos que agradecer que existió esa persona, que existió tanta gente que quiso hacer algo por un bien común. Y yo creo que lo que tenemos que basar el trabajo
y lo que debería basarse un trabajo de recuperación en nuestras memorias individuales y o colectivas, es en recuperar qué es lo que se quería hacer y cómo se quería hacer, y el por qué vivieron, y cómo vivieron. Yo creo que eso, estamos valorando la vida de ellos, que finalmente la entregaron por algo que en vida ellos no pudieron lograr, pero que nosotros podemos ver de qué manera acercarnos a lo que nos comulgue, nos haga sentido de los proyectos que había. Y que ya ahora estamos de acuerdo que partió por otros derroteros en los últimos 40 años, en los que no estamos de acuerdo, por alguna otra razón o por X motivos, pero lo que sí sabemos es que la gran mayoría no estamos de acuerdo con lo que tenemos. Ahora le doy la palabra a Mirta. Mirta tiene una información. Quiero seguir recordando que esto va a ser retransmitido por Radio La Comuna 102.9 FM, y en este momento estamos al aire. Saludo también a la audiencia que está escuchándonos por ahí. Gracias, Tabata. Primero, antes de dar el anuncio, quiero contarles que a raíz de la pregunta de Anita y de la respuesta de Álvaro con respecto a esto de lo que le pasaba con la conmemoración que hacían en el Manuel de Salas, ¿ya? Así como triste, qué sé yo. La última actividad que tuvimos el sábado de la Ruta de la Memoria de Providencia, que eso es sobre lo que les voy a contar así muy cortito, la hicimos en una sala de la universidad, de donde es la niña que está haciendo su tesis sobre este tema. La hicimos llena de tapices muy coloridos, ya con nombres de la mayoría mujeres, dolientes, no dolientes en este caso, como defensoras o buscadoras de sus familiares que tenían desaparecido, buscando justicia con los asesinados políticos, qué sé yo, pero todo así muy colorido. Entonces fue esta que fue la tercera actividad o cuarta actividad que tuvimos en la Ruta de la Memoria. Fue la primera tan colorida, que tiene un poco que ver con lo que y siempre hemos dicho, y en la evaluación específicamente varias de nosotras dijimos eso, que no queremos estar siempre victimizándonos, siempre como la postura que he tenido siempre Álvaro, que lo he llegado a conocer un poco, ya, que es que claro, o sea, ¿por qué si le pobrecito niñito? Es la historia que le tocó vivir por su familia y por Chile. Entonces, es como todo hacerlo como de forma más, y me encantó el enfoque que le diste, Álvaro, es como celebrar que ellos vivieron, ¿ya? Porque así los podemos recordar, ¿ya? Y porque estás tú y porque la historia sigue, continúa, y esto es algo que no se puede terminar. Bueno, ese era un comentario así como... respecto a la Ruta de la Memoria de Providencia, que aprovecho de informarle a toda la gente de acá que no la conoce, a raíz de que yo, como les conté, que soy del Cabildo Plaza Pedro Valdivia, empecé a buscar por qué qué pasaba en la plaza y por qué nos juntamos tantas personas para octubre. Y ahí me apareció, me encontré con que hay un detenido desaparecido, que la última vez que se lo vio fue en la plaza, y empecé a averiguar, qué sé yo. Ya, después escribí un artículo, y en conversación con los compañeros de la CCAP, Dafne me dijo, oye, pero Mirta, si hay al frente de tu casa, o sea, en tu película yo veo el edificio que tapa mi edificio, ¿ya? Asesinaron a Alejandro y a Anita María, ¿ya? Papás de un amigo mío. Entonces ahí ya después empecé a averiguar sobre eso, me contacté con Álvaro y todo eso. Entonces, en septiembre vamos a hacer una Ruta de la Memoria
presencial, por así decirlo, que algunos días vamos a estar en algunos sitios de la memoria de acá, que recién no están establecidos, y la idea es que nosotros establecerlo, yo ya tengo pedido que sea un día por el detenido desaparecido que coincide con septiembre, que espero sea el 9 de septiembre, pero yo voy a mandar toda la información y les voy a pedir además cooperación y participación, ¿ya? Y esa es la idea, además de que lo sepa todo el mundo, obvio, invitar especialmente a Ricardo y a Sonia cuando sea la actividad en Andacollo con Bilbao, ¿ya? Que es donde quedaba el jardín infantil de Álvaro, porque ya sé que Álvaro va a ser difícil que venga en la fecha, que todavía no la sé, pero se las vamos a comunicar. O sea, yo se las voy a comunicar mucho antes porque quiero, como les digo, que seamos varias y varias quienes conmemoremos el, 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 el asesinato, que no es ese día, pero en la Ruta de la Memoria vamos a hacer la actividad en septiembre, pero que también lo conmemoremos de esa manera, como Sonia recordó, por ejemplo, a Alejandro. Y ahí vamos a ver, ya Álvaro me contactará con familia de su mamá, que cuente las cosas lindas que pues, ella expresaron en sus cartas, sobre todo su cuñada, tu tía Álvaro. Ella, esa carta fue la que más a mí me gustó. Entonces, como esas cosas, como recordar lo lindo, porque siempre hablan de que Anita María era súper linda, que tenía el pelo lindo, que se vestía de forma elegante, de que siempre, ¿ya? Entonces, como recordar esas cosas, y en eso el artículo que yo escribí, que todavía no está publicado, hace énfasis como más las características humanas de ella, de él y ella. ¿Ya? Eso es, así que le pido a todo el mundo que para después actuemos en forma coordinada y obviamente va a ser con Álvaro también, independiente que él no pueda estar acá en ese minuto. Gracias, Tabata. Ahí vamos a Y estar gracias, creo y que nos gracias Álvaro. queda tiempo quizá para alguna última pregunta, ya son las 12:30. Así es que si hay alguien que quiera tomarse la palabra en agradecimiento, comentario, etcétera, por favor es el minuto. Quiero que abran sus micrófonos. Si alguien quisiera abrir su Sí, micrófono. yo quisiera decir algo. Primero, bueno, Álvaro, agradecerte esta iniciativa, el liberar tu película, el contar tu experiencia. Tengo que decir que en lo personal me sentí identificado en muchos pasajes porque, bueno, yo también fui un exiliado involuntario porque fueron mis padres los que marcharon al exilio, que es un exilio, en el caso de ellos, un exilio voluntario, no siendo perseguidos políticos ni nada por el estilo. Entonces, desde ese punto de vista, la realidad es distinta, pero las vivencias son bastante similares. También viví en Venezuela 17 años, volví en los años, a principios de los 90, con las mismas sensaciones que relatas tú en tu pregunta, un poco de no reconocer el país que había conocido a través de mis padres, ¿no? O de los relatos de ellos. Y, entonces, bueno, viendo tu película, que además encontré que estaba muy bien estructurada, llevaba el relato de una manera muy amable. Yo me iba haciendo preguntas y en el momento que me las hacía, a los 15 segundos estaban siendo contestadas. Entonces encontré genial eso. Una cosa que me llamó la atención es que prácticamente en toda el documental no había musicalización, ¿ya? Y precisamente lo que se encuentra al final es una canción de Cecilia Todd, ¿ya? Y quienes vivimos en Venezuela la conocemos, que es una tonada llanera, ¿ya? Y que creo que al final, bueno, resume precisamente lo que ha sido esa búsqueda, ¿ya? Tuya a través del documental. No la voy a spoilear porque ojalá puedan verlo, y tener la sensación. Pero si quieren Ahora, ponerla en la radio, pónganla, por favor. Me encanta esa ¿cómo? canción. Si quieren ponerla en Sí. la radio, pónganla.
la vamos a poner, se la voy a mandar a Tulio. Ahora, sí tengo una pregunta, ¿ya? Porque en esta búsqueda de la identidad uno puede hacerlo haciéndose 3 preguntas básicamente. ¿De dónde vengo? ¿Ya? ¿Quién soy? ¿Y qué lugar ocupo en el mundo en este momento? ¿A dónde pertenezco? Y precisamente a raíz de esta canción final, ¿ya? Hay una frase que no puedo recordar ahora exactamente, pero un poco que dice que yo soy... no, se me olvidó en definitiva, pero casi como que la idea es como que no pertenezco a ningún lugar, sino que pertenezco a mí mismo, ¿no? Soy mi república, soy mi residencia, soy mi nación, ¿no? Entonces quisiera que tú explicaras un poco en esta búsqueda de tu identidad qué te falta por completar. Si encontraste todas las respuestas que buscaba o si hay algo que todavía está por construir. A mí en lo particular, bueno, te saludo en venezolano, panita. Ahora preparemos una de... Y hago una acotación, sí, la película no tiene música porque fue una búsqueda expresa porque tenía una premisa de no manipular la información ni al espectador con emocionalidades que no iban más allá de la pura verdad de la palabra, ¿no? Entonces no quería ponerle música ni violines a la película. Esa era la expresión que yo tenía en todo el proceso de hacer la película, colocarle violines a la película. Y solo al final quería poner una música que finalmente fue esa canción. Yo en mi imaginario, antes de hacer la película, era otra canción que había, donde se tocaba el 4. ¿Cuál es el título de la canción? J. ¿Cómo? J. J. Yeah. J, sí, escrito J. Es difícil de conseguirla, ¿eh? Pero si quieres la pones desde la película misma. Pero está por ahí, está por ahí. Y bueno, y al final, buscando otra canción que no fuera con 4, conseguí esta, que a primera vista dudé porque no tenía el 4, es una canción a capela. Y resulta que cuando escuché la canción por 15ª vez, digo, pero si es perfecta, es mi historia, es donde estoy parado en este momento. Yo creo que una persona con la conciencia y el transcurrir más o menos parecido a lo que tengo yo, o el que tengo yo, para hablar de mí, yo creo que uno nunca termina de armarse. Yo creo que uno no termina de encontrarse totalmente. Esa sensación siempre la vas a tener, ¿no? De que te falta algo más, ¿no? De que te falta algo que no te completa. Quizás sí, quizás me llega esa actitud, esa sensación de plenitud en algún momento de la vida. Pero yo creo que siempre te queda algo, ¿no? De identidad que ir armando, un rinconcito de alguna parte del cuerpo que todavía te falta, como si fuera plasticina, que tienes que todavía armarle algo más, ¿no? Sin embargo, durante mi vida y las etapas importantes de la vida, yo me defendí mucho cuando volví a vivir en Francia, después de crecer en Venezuela, con la manera en que ellos nos veían. Los franceses nos ven a los latinoamericanos como lo mismo. Somos todos los mismos, somos todos latinos. Desde México, mexicanos hasta uruguayos, somos todos latinos, para ellos somos lo mismo. Y eso a mí me sirvió mucho, porque entonces ya no tenía que definir si era chileno o era venezolano, sino que era latino, y ya está. Entonces, a partir de ahí zafé y pude ser un latino más en Francia. Ya. Después con haber conocido y vivido en Chile, sí, ya tengo esa parte como más armada, pero además siento que lo conozco, que puedo hablar, que tengo mi propia visión y mi propia experiencia. Yo creo que hay algo de mí que sigue diciendo que podría ser feliz en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Que yo sé que soy latino, que yo sé que puedo vivir desde México a Uruguay, en cualquier parte, y me va a encantar, porque Latinoamérica tiene
tiene todo eso, esa jovialidad, si quieres, ¿no? De la poca historia como naciones que recién se armaron hace 200 años. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho camino por andar en Latinoamérica. Los continentes más antiguos tienen historias donde se ha construido tanto y se ha destruido tanto para volver a hacerlo y rehacerlo, que han llegado a un nivel de complejidad de estructuras sociales que donde hay muy poco por construir y muy poco por hacer. Se puede llegar a desbaratar todo y volver a hacer todo, pero el camino que tenemos en Latinoamérica todavía es largo. Para construir una propia identidad nosotros mismos, ¿no? Yo creo que quizás no solamente Chile le falta repararse socialmente en su identidad social, tanto como a mí, sino que yo creo que en Latinoamérica nos falta todavía el llegar a entender el que somos realmente, ¿no? Este negacionismo que hemos tenido con los pueblos originarios, para no dar grados, pero de una mayor parte a otra, en todos los países de Latinoamérica existe. ¿Y qué pasa si nos asumimos como esa mezcla entre pueblos originarios y pueblos conquistados y conquistadores que fuimos, y que somos ese sincretismo, ¿no? Y nacer desde ahí como sociedad, como nación, como pequeñas naciones, y al mismo tiempo como regiones, y al mismo tiempo como continentes, ¿no? Entonces yo creo que así como nos falta como nación y como país y como continente, a mí me falta como identidad personal también. No sé si la sensación de completud la voy a tener en algún momento dado, pero quizás en el último suspiro diga, ok, ahora sé quién soy. Entonces, quizás es momento de despedirnos. Yo quisiera que abriéramos los micrófonos, la verdad, para por último poder decir el adiós y muchas gracias y tener algún comentario. Sería muy bueno. Igual entiendo que hay mucha gente en la radio porque me están escribiendo de gente que está en la radio. Así que saludos a todos los que están en la radio. Sí. Y yo en particular agradecerles a ustedes por la apertura, por la difusión, por la oportunidad de poder mostrar una vez más la película y que la gente tenga la oportunidad de verla. Creo que siempre es importante como elemento para generar estos espacios donde las personas puedan encontrar ese lugar donde compartir sus propias experiencias y que todos tengamos la oportunidad de conocer esas experiencias y poder empaparnos con esas experiencias, mientras ellos pueden abrirse y compartir y soltar, porque es la única manera que con todos sanemos entre todos. Quería recordarles que la película todavía está liberada para poder verla, que va a estar liberada hasta mañana domingo 31 ya de julio del 2022, hasta las 11 a.m. para que podamos verla. Agradecerte, Álvaro, fue un gusto, un agrado, y quisiera recordar las palabras que nosotros pusimos en la, digamos, en la difusión de este evento, en donde alguien conocido tuyo dice que hay almas que son intocables y que en este minuto hemos estado conversando ahí por interno un poquitito y que agradece muchísimo que las cosas se hayan hecho con tanto amor, que tengamos esta instancia de conversación y que a pesar de todo lo ocurrido exista esta mirada de que se puede hacer el ejercicio de la memoria, del recordar, del reparar desde esta instancia amorosa, que es muy importante. Quisiera darles la palabra al resto para que pudieran despedirse y agradecer a Álvaro si es que así lo quisiesen. Gracias. Hola, soy Sonia, estoy en cama, así que no me pueden ver porque no puedo mover el computador desde donde está. Yo hace poquito tuve un accidente, entonces no puedo estar sentada mucho rato. Me fracturé una cadera, así que bueno, pero igual fue maravilloso el poder conocer a Álvaro y participar en este conversatorio
aportar lo poco que pudimos aportar, como fuimos compañeros de Alejandro, ¿ya? Ricardo lo conoció más que yo, porque claro, como él estudió física también, lo conoció más. Y bueno, espero poder seguir en contacto con Álvaro para que podamos, digamos, compartir algunas otras detalles, algunas experiencias con su papá. En todo caso, lo que te puedo decir, Álvaro, es que ellos, tus padres, son dos personas como para estar muy orgullosos de ellos, de verdad. Ay, son gente muy como escogida, muy especial, ¿no? Tienen una vida corta, pero muy importante. Ya ellos contribuyeron, en su corta existencia, contribuyeron muchísimo. Así es que, bueno, feliz de conocerlos y también decirle a Mirta que sí, vamos a estar en contacto para estar en esa instancia de memoria que van a realizar ahí cerca de la Plaza Pedro Valdivia. Por acá en la Plaza Ñuñoa, donde nosotros vivimos, hemos hecho también algunos actos de conmemoración, pero también apuntando a la vida, ¿ya? Hicimos con mis compañeras por acá un pequeño memorial a las mujeres que han sido asesinadas por sus cónyuges o parejas. Pero lo más importante ahí ha sido vamos a poner, todavía no lo ponemos, arbustos, plantas, vegetales, para que crezcan y entonces haya una muestra de vida, donde se perdió una vida, hay vida nueva, aunque no sea una vida humana, pero vida de todas maneras. Así que celebro la visión que tiene Álvaro de no, no rememorar tanto el momento de la partida como de la llegada, ¿ya? Y sobre todo la trayectoria que ellos dejaron en nuestro país, en este planeta. Así que hay mucho que celebrar. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Romina, Marcela, Francisca, José Tomás. Estamos cerrando. Hola, ¿me escuchan? Sí, Romina. Sí, ¿Qué tal? hola. Bueno, saludarlos a todos y agradecer a Álvaro. Yo no he visto su documental, pero espero poder hacerlo pronto. Aprovecha, hasta Ahora, mañana. En todo caso, decirle que a mí, en lo personal, me admiran las personas que de la dificultad de sus acontecimientos de vida, por cualquier índole, logran primero abrirse a los demás, mostrar su testimonio a partir de sus vivencias y hacer de esto algo de aprendizaje, una causa que a todos nos tiene que ayudar a entender para, en este caso, no volver a repetir, como fue el periodo tan cruel que es la dictadura. Entonces yo no puedo decir nada más que admiración, porque cuando uno tiene un problema, casi siempre se cierra y trata como de procesarlo internamente y es difícil exponerlo, contarlo. Entonces yo por eso yo estoy muy agradecida y valoro mucho lo que pasó con ese documental, que yo creo que es fiel reflejo de la mirada y de la experiencia de Álvaro. Gracias, Romina. Por favor, Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Muchas gracias por el trabajo, Álvaro, por la dedicación y también por la búsqueda de tu identidad propia, pero también de la identidad colectiva que hay que rescatar con esta construcción de memoria. Me llega muy profundo el trabajo que estás haciendo, también por circunstancias personales, pero me parece que es un gran aporte incluso al trabajo que estamos haciendo a nivel organizativo, barrial en Providencia, pero también con esa perspectiva de reconstrucción de la esperanza, de sanar las heridas que en efecto hay, que
que como tú muy bien decías, alcanzan muchas dimensiones y son tremendamente cotidianas además. Así que gracias por el relato. Voy a utilizar algunas de las frases que mencionaste en este panel para el trabajo también que estoy haciendo en la investigación. Así que espero que tu película, el documental, también sea súper difundido, por lo menos del sector que estamos trabajando lo hemos difundido harto y todo. Así que eso, mucho éxito y nuevamente darte las gracias por el trabajo y la dedicación que das no solo a la reconstrucción de tu memoria, sino que también a la facultad que se requiere restablecer para reconstruir esos lazos comunitarios. Nos despedimos entonces. Yo, bueno, vuelvo a agradecer a todos, a toda la red de colaboradores, a las asambleas de calles, de provincias, de Providencia, de comunas, de todo, que se han puesto de acuerdo, tanto como iniciativa como colaboración, a Marcela, a Romina, a todos los que han participado ahora, a Ricardo y a Sonia, obviamente, los llamaré, se los prometo, y bueno, eso, la seguimos. Recuerden entonces, este programa va a ser retransmitido por Radio La Comuna 102.9 FM. Vamos a estar avisando, como dijimos anteriormente, en la conversación con Álvaro de la Barra Puga. Su documental, Venían a buscarme, está todavía liberado. También está el link, lo hemos difundido. Si no lo tienen, por favor, lo vamos a hacer llegar. Y está disponible hasta mañana domingo 31 de julio a las 11 a.m. Así es que hay que aprovechar para poder verlo, revisarlo y quizá comentarlo también más adelante, ¿por qué no? Un gusto, queridos.